Vamos a demostrar la técnica de uso de hilo dental en pacientes con frenillos. Recomendamos el Superflow de la casa Oral B. Sacamos una hebra de hilo, que es esta que tenemos acá. Vamos a demostrar en un dentoformo. Vamos a solicitar la ayuda de un asistente. Como el hilo dental no puede pasar normalmente en esta zona porque está el arco de alambre, ahí se ve claramente que está estorbando. Entonces el Superfloss tiene una puntadura, que es esta, y esta puntadura la vamos a enhebrar por debajo del arco. Vamos a pasarlo y posteriormente usamos el hilo y lo pasamos de lado a lado, tal como se ve ahí, abrazando la superficie dental de un lado a otro. Sacamos el hilo dental y lo vamos a hacer en otra superficie. La idea es que lo hagamos en todas las superficies. Introducimos en otra superficie acá, pasamos el hilo de lado a lado, igual como abrazando la superficie del diente, para limpiar debajo de la encía. Esa es la técnica del uso del hilo dental, y la idea es que lo hagamos en todas las superficies dentales. En los molares también lo tenemos que hacer. Introducimos la parte dura de él. A veces cuesta un poquitico. Podemos doblar un poco la punta. Una vez que pasa, podemos usar la parte esponjosa o la parte del hilo. Entonces ahí sí limpiamos. Podemos hacerlo en la parte de los dientes de arriba también. Sostenerlo ahí. Entonces, introducimos aquí, tal como se aprecia. Ahí. Bajamos, abrazamos el diente, el otro diente, la otra superficie, sacamos y así seguimos con todos los demás dientes. Es importante hacerlo por lo menos 2 o 3 veces al día. Eso es un complemento con el cepillado de dientes. También tenemos que usar accesorios como son el cepillo interdental, que la idea del cepillo interdental es limpiar estas zonas. Limpiar la parte de abajo también. Estos son repuestos que hay que cambiar cada vez que se van deteriorando. Los venden en el mercado. Y también usar el cepillo ortodóntico, que la función del cepillo ortodóntico es: primero cepilla la parte de arriba con movimientos circulares, no solamente donde está el bracket, sino en la parte de la encía, y ahí se viene para adelante haciendo estos movimientos circulares hasta terminar. Una vez que ha cepillado en la parte de arriba, sigue en la parte de abajo igual, todas las superficies dentales. Después se limpian las muelitas, la parte de atrás de los dientes, las muelitas. La idea de esto es que se cepille uno primero sin pasta y después con pasta de dientes, para aprovechar los beneficios de la pasta dental.